¿Alguna vez has sentido el peso de la culpa como si una sombra te siguiera a donde quiera que vayas? Ese error que cometiste, esa palabra que dijiste o esa acción que no pudiste deshacer, todo ello parece estar siempre presente, recordándote lo que pudiste haber hecho distinto. La culpa tiene un poder inmenso, puede enseñarnos valiosas lecciones, pero también puede convertirse en una prisión, impidiéndonos avanzar y vivir plenamente. Si alguna vez te has sentido atrapado por esta emoción, quiero que sepas algo. No estás sola, no estás solo, y hay un camino para liberarte. Hoy quiero compartir contigo un cuento que podría transformar la forma en la que entiendes la culpa. Es una historia que no solo invita a la reflexión, sino que también demuestra que incluso en los errores hay un río dentro de nosotros que nunca deja de fluir. Prepárate para escuchar, para conectar contigo mismo, contigo misma, y dejar que las palabras te guíen hacia un momento de paz y claridad. Este es el cuento de El río de la culpa. Había una vez, en un valle rodeado de montañas, una joven llamada Aiko. Era conocida por su bondad y su disposición a ayudar a los demás, pero en su corazón llevaba una carga que no le permitía encontrar la paz. Años atrás, en una tarde lluviosa, Aiko había dejado olvidada una puerta abierta en el granero de su vecino. Esa misma noche, una tormenta arrasó con la cosecha que el vecino había trabajado durante todo el año para recolectar. Aunque Aiko confesó su error y ayudó a reparar los daños, el vecino la perdonó sin dudarlo. Sin embargo, ella no podía perdonarse a sí misma. Desde ese día, la culpa la acompañaba como una sombra, recordándole constantemente que había fallado. Con el paso del tiempo, la culpa de Aiko comenzó a influir en cada aspecto de su vida. Dejaba pasar oportunidades por miedo a equivocarse. Evitaba a las personas cercanas porque sentía que no era digna de su confianza. Y cada noche, antes de dormir, repasaba aquel error como si pudiera cambiar el pasado. Un día, desesperada, decidió buscar la ayuda de un monje que vivía en la cima de la montaña. Era conocido por su sabiduría y por su capacidad para guiar a las personas hacia la paz interior. Aiko emprendió el camino al amanecer, llevando consigo no solo la carga de su culpa, sino también una esperanza de alivio. El camino a la montaña era empinado y lleno de obstáculos. Cada vez que tropezaba o se cansaba, la voz de su culpa le susurraba: ¿por qué sigues? No mereces ayuda, este peso es tuyo para siempre. Pero Aiko siguió adelante, con el corazón cansado pero decidido. Finalmente, al llegar a la cima, encontró al monje sentado junto a un río que fluía tranquilamente. El agua era tan clara que podía ver las piedras en el fondo, y el sonido de la corriente llenaba el aire con una calma indescriptible. «Maestro», dijo Aiko, inclinándose, «he venido porque no puedo liberarme de mi culpa. Cometí un error hace años, y aunque pedí perdón y traté de repararlo, sigo sintiéndome indigna de paz. No puedo dejar de revivir ese momento una y otra vez. Por favor, enséñame cómo liberarme». El monje la miró con una expresión serena y señaló el río. «Aiko, dime, ¿puedes detener el flujo de este río?» Aiko lo observó, desconcertada por la pregunta. «No, maestro, el río fluye sin descanso, más allá de mi control». El monje sonrió levemente
y tomó una piedra del suelo. La culpa, Aiko, es como este río. Cuando tratas de detenerla, solo creas más sufrimiento, porque estás luchando contra algo que no puedes controlar. Pero hay una lección en el agua, tan solo observa. Y tras esto, el monje arrojó la piedra al agua. La piedra cayó con un leve chapoteo, creando ondas que se expandieron rápidamente antes de desvanecerse. Sin embargo, el río continuó fluyendo inalterable. ¿Qué ves?, preguntó el monje. Veo que las ondas desaparecieron y el río siguió su curso, respondió Aiko. Así es. Los errores que cometemos son como esta piedra. Causan ondas en nuestras vidas, a veces más grandes, a veces más pequeñas, pero no definen el curso completo del río. Nosotros no somos las ondas ni las piedras, somos el río siempre fluyendo. La culpa solo persiste cuando nos aferramos a esas piedras y no permitimos que sigan su curso natural. Aiko lo escuchaba en silencio, con los ojos fijos en el agua, y el monje continuó. ¿Sabías que este río también tiene piedras en el fondo? Muchas de ellas son lanzadas por la naturaleza misma, o incluso por los viajeros que pasan. Pero, ¿acaso ves que el río se detenga para cargar esas piedras? No, las piedras se hunden y el agua sigue fluyendo. Tú, Aiko, tienes el poder de dejar que tus errores se hundan en el fondo, mientras permites que tu vida continúe. El monje se puso de pie y caminó hacia el borde del río. Ven, Aiko, toma esta piedra y arroja en el agua todo lo que sientes. Aiko tomó la piedra, que parecía más pesada de lo que esperaba. Cerró los ojos y pensó en su culpa, en las noches sin dormir, en todas las oportunidades perdidas, en las veces que había dudado de su valor. Con lágrimas en los ojos, lanzó la piedra al río con todas sus fuerzas. El sonido del chapoteo resonó en su corazón como un eco de liberación. Abrió los ojos y vio cómo las ondas desaparecían, dejando así que el río tan tranquilo como estaba antes. Recuerda, Aiko, dijo el monje, la culpa es una emoción que viene a enseñarnos algo, pero una vez que has aprendido, es tu lección dejarla ir. No permitas que un solo error defina toda tu vida. Aiko se quedó junto al río durante un largo rato, observando su flujo constante y permitiendo que las palabras del monje se asentaran en su corazón. Por primera vez sintió que el peso que había llevado durante tanto tiempo comenzaba a disolverse, como una nube que desaparece con el sol. Cuando regresó al pueblo, Aiko ya no era la misma. Sabía que el camino hacia el perdón propio sería largo, pero también sabía que, como el río, podía seguir fluyendo, aprendiendo y avanzando. Aiko comprendió que, al igual que el río, nuestra vida está destinada a fluir, incluso cuando enfrentamos las piedras de cada uno de nuestros errores. La culpa, aunque dolorosa, es solo una parte del viaje, no el destino final. Y ahora quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué piedras estás cargando en tu corazón? ¿Qué error, qué palabra, qué acción no has podido dejar ir? Hoy te invito a hacer algo simbólico. Buscar un lugar tranquilo, tomar una piedra o simplemente cerrar los ojos y visualizarlo en tus manos.
Siente su peso, reconoce lo que representa y luego, con intención, déjalo ir. Puedes lanzarla al agua, enterrarla en la tierra o simplemente imaginar cómo desaparece. No tienes que seguir cargando esa culpa. Aprende de ella, pero suéltala, porque tú, como Aiko, mereces que tu vida fluya libremente, sin las cadenas de los errores del pasado. Recuerda, no eres las ondas de tus errores, ni las piedras de tus culpas. Eres el río infinito, constante y lleno de posibilidades. Si este cuento resonó contigo, comparte tu experiencia en los comentarios. Me encantaría saber qué reflexión te llevas hoy y qué es lo que has pasado. Y si crees que alguien más necesita escuchar esta historia, compártela. Tal vez, juntos, podamos liberar muchas piedras y permitir que más ríos sigan su curso. Namaste.